Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté mirando. Vamos a comenzar su programa Nicaragua Somos Todos, en este día especial, el día en que todo el mundo celebra por determinados hechos que no voy a mencionar, el Día del Amor y la Amistad. Y se ha hecho como una fecha mundial que algunos critican, y cuando encuentro ese tipo de críticas y dicen de que son antisandinistas, pues me preocupa, porque comienzan a hablar de consumismo y comienzan a hablar de derroche de gastos. Prácticamente o realmente esa es la actitud de la izquierda clásica contra todas las costumbres occidentales, y no solo costumbres occidentales, sino que en muchos de esos países mucha gente acostumbraba a conmemorar este día, pues. Así es que a lo mejor hablemos un poquito de eso también, pues, porque considero que se dirige en un ataque de odio constante y andas hablando de amor, como lo hace doña Chayo. También es ridículo que diga que celebre el Día del Amor y la Amistad. Si decís que sos evangélico, demostrás una tontería de falta de amor. Por eso a mí me gusta oír a Dante Gebel: no te rechazan ni a católicos, ni evangélicos, ni homosexuales, porque si Dios tiene la capacidad de cambiar al mundo y un gay busca a Dios, ¿por qué no le puede transformar la vida? En ese sentido, que bueno, que está visto como perversión en la Biblia y eso. Pues de eso se trata la fe. Y no voy a tocar ese tema ni voy a entrar en ese tipo de asuntos. Para mientras se comienzan a agregar, pues vamos a poner la canción que ya conocemos. Y yo recuerdo a uno de los evangélicos más radicales que yo he conocido, era el pastor G. Ávila. Y condenaba el ver televisión y las novelas y una serie de cosas. Y después el hermano G. Ávila puso su propio canal. Y yo me reía, pues en esos tiempos yo estaba un poquito más perseverando en la iglesia. Pero la verdad que son tonterías, porque creerte extraterrestre, recuerden que lo que se va a salvar tu alma no es tu cuerpo, y tu cuerpo vive aquí. Un abrazo, Guillermo Vega, el Liro, ya comienzan a llegar. Entonces, cuando miro ese cuento de un sector evangélico, porque eso es de un sector, yo recuerdo en la iglesia bautista donde yo estaba, el hijo del presidente celebraba junto con los jóvenes el Día del Amor y la Amistad, y no es una actividad católica, independientemente de que sea San Valentín. Yo no he visto que se hagan las grandes misas, ni no, sino por un hecho determinado, que los que saben la historia de San Valentín podrían decir de que ese hecho como tal no es religioso, pues. Así es que es tontería. Entonces yo ya sé, este año, porque los otros, y el año pasado, después que nos liberamos, el otro no lo podía hacer, pues ya me he ido liberando de esas ataduras que dicen que es estar contra la sociedad consumista, conmemorar el Día del Amor y la Amistad. Pero yo me pregunto,
todas las iglesias católicas y evangélicas hacen kermeses para financiar actividades de la iglesia. Esas actividades son consumistas, pero el comercio tiene un fin. Ahora me pregunto yo, que el pueblo alcance comodidades, ¿eso es malo? Aquí no hay que estar contra los pobres, ni a favor de los pobres, hay que estar en contra de la pobreza. Porque hay costumbres que lo que hacen es empobrecer tu espíritu, tu mente y tu actitud. Y te dan a creer que ser pobre es ser digno. Y entonces te empujan a decir, soy pobre, pero honrado. Yo no le miro el orgullo de que seas pobre. El orgullo es haber salido de la pobreza. Pero hay una ideología que te empuja a vivir en la miseria, como Cuba, como Venezuela, y a grandes sectores de la sociedad nicaragüense, ya no digamos a la mayoría de los chinos, aunque sean la segunda economía del mundo, que solo beneficia al Comité Central del Partido Comunista Chino. Todo el mundo anda enclenque, famélico, miserable en Cuba, pero los gorditos son los del Politburó de Cuba. Igual pasa en Venezuela y siempre voy a seguir diciendo, ¿por qué será que a esos paraísos terrenales, entre comillas, que te ofrecen el socialismo, nadie quiere ir para allá? Todo el mundo busca para Estados Unidos, para Europa, para Costa Rica, lo más cerca. ¿Por qué si es tan bueno todos los danielistas, como 100.000 danielistas están en Estados Unidos? Porque es una soberana farsa que le venden a la gente para que se conformen con estar en la pobreza y se sientan orgullosos de estar en la pobreza, porque para eso tienen un partido de los pobres en el cual sus dirigentes viven como magnates multimillonarios, y es una manipulación tan idiota que no solo eso, hace caer en la ignorancia a la gente, y grandes sectores de los que piensan así no saben manejar un celular, no saben manejar una computadora. Bienvenido, Manuel Díaz. No saben manejar una computadora. Pero engañan a la gente con el cuento del orgullo de ser pobre. Yo creo que el orgullo más grande es haber alcanzado éxito en la vida. En el caso personal, yo vivo orgulloso de haber llegado a la universidad, haber sacado una especialidad. Pero yo andaba cortando algodón a los 10, 11 años. Después del terremoto también fui a cortar algodón 2 años, como 3, 4 temporadas. La última creo que fue en 76. Corté café por la pobreza de mi familia. Pero mis hermanos han superado, son profesionales, otros han instalado sus propios negocios, como mi hermana en Costa Rica. Mi hermana produjo excelentes hijos, yo tengo excelentes hijos. Todos han llegado a la universidad. Entonces, pero si me hubiera quedado a decirle, no son ni ricos ni siquiera clase media, pero no les falta nada. Y eso sí, hay que sentirse orgulloso, pero que te meta la ideología idiota del socialismo, del comunismo, de la izquierda trasnochada y anacrónica, de que te sientas orgulloso de ser pobre, para que te mantengas en ese conformismo, y que empobrecen a otros para llevarlos a ser pobres y que todos sean iguales. Eso es una idiotez.
Es una idiotez. Y en esto es que tiene que pensar todavía el poquito de sandinistas o de oportunistas que le quedan a Daniel Ortega. Esta es una introducción porque vamos a tocar algunas cosas. Entonces, hoy que he recibido centenares de felicitaciones por el Día del Amor y la Amistad y de muchas de esas personas que me adversaban y que sentían aversión por mí, por mi posición que tenía, que seguía esas ideas del empobrecimiento social y que te sintiera orgulloso de ese empobrecimiento. Cuba da pena. Edificios derrumbándose, edificios en ruinas donde vive la gente. La gente con telas que ya no se utilizan, diolén, pantalones que tienen 30 años de tenerlos, famélicos. Y la gran mentira que les metía Fidel Castro, ahí se acaba de descubrir una gran mansión que tiene, donde tiene hasta acuario, Raúl Castro, donde tiene animales y cosas exóticas, es un gran lujo al estilo Pablo Escobar. Pero el pueblo no tiene leche y tiene un salario promedio de 8 a 9 dólares mensuales. Entonces, ¿qué orgullo puedo sentir yo de ser socialista, de ser de izquierda? Tampoco digo que soy de derecha, para ir a vivir en la miseria que vive Cuba. Bienvenido Irving Larios, Jorge Antonio Quiñones, Osvaldo Palacios, Johnson Ococampo, ya comienzan a llegar, Elvin Lira, Guillermo Vega, Juan Carlos Martínez Valdivia, Rosalía Leal, un abrazo, Rosalía, Sergio, Wilfredo, bienvenido. Entonces, esa pendejera que te meten en la cabeza del orgullo de ser pobre es la pendejera más soberana y es la farsa más grande, como decía alguien, que una catedral. Y esas sociedades te dicen que sigas el orgullo proletario, el orgullo de ser pobre, el orgullo de ser obrero. Y no te estimulan a que te superes para que alcances mayores niveles de vida y para que tus hijos no sigan el camino miserable que vos has tenido. Y lo digo, que todos somos iguales. A algunos cómodos los estupidizan, pero no solo los estupidizan, los empobrecen también para igualarnos con los más pobres o para igualarlos con los más pobres. Ese es el socialismo que enseñan estos pendejos, mientras ellos viven como magnates, mientras ellos tienen dineros en bancos internacionales, inclusive algunos en las bolsas de valores de Estados Unidos o en Europa. Empresas que ellos tienen con base en Suecia y las hacen aparecer como empresas extranjeras que llegan a invertir en Nicaragua, como hicieron con Unión Fenosa. Eran ellos los que estaban detrás de ese rollo. Sancho Panza, bienvenido. Franklin Padilla. Entonces, esa estupidización en la cual te hacen seguir, que te sientas orgulloso de ser pobre y que sigas siendo pobre o miserable, y que los niveles de pobreza van aumentando porque empobrecen a otros para hacerlos iguales y que todos sean iguales, menos la élite dirigencial, que en Nicaragua es más degenerada que en Cuba. Porque los niveles de corrupción de la llamada izquierda, los más altos son los de Nicaragua. Nicaragua, en el ranking de casi 200 países que hay en el mundo, está en el 6º lugar de corrupción. El país más pobre de Centroamérica. El segundo de América Latina. Y el 6º de casi 200 países del nivel de corrupción. Y es el primer país
centroamericano que bajó la violencia, que no hay violencia de pandilla en Nicaragua porque hizo un acuerdo con el narcotráfico para que no crearan violencia dentro de Nicaragua. La venta, el narcomenudeo de cocaína en Nicaragua es altísimo. Y en Estelí es uno de los lugares más conocidos, gente que de la noche a la mañana tiene casa de 2 pisos, tiene carro y no trabaja. Y todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe en los restaurantes dónde está el piche para ir a comprar la coca porque conocí ese mundo. Y ese es Estelí. Ese es Matagalpa. Y no hay quiebres. No hay quiebres. Desde que llegó Daniel Ortega, cuando desde 2006 para atrás los quiebres de toneladas de cocaína. Era rara la semana que no quebraban 2, 3 quiebres de 4 o 3 toneladas de cocaína o de centenares de kilos. Eso se acabó apenas ya agarró el poder Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque el narcotráfico lo comenzó a controlar la guerrilla colombiana. En Colombia se dividieron las rutas con los mexicanos. Y entonces, como en todos los lugares donde estaba el narcotráfico, la violencia era increíble, pues Daniel Ortega, con sus consejeros, llámese Lenín Serna, llámese Rigoberto Valladares, jefe de la Dirección de Información para la Defensa, llámese el jefe de jefes, ¿verdad?, que es Lenín Serna, llámese el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Leonel Gutiérrez, alias Raúl, y las unidades de crimen organizado que existen, llámese la Unión, la UAF, ¿verdad?, de análisis financiero. Entonces, toda esta gente tiene un control que asesora para que, en vez de combatir el narcotráfico, Daniel Ortega tenga pactos secretos con él. Tienen estructuras de viejos sandinistas sobre toda la ruta en Nicaragua que garantizan el traslado de la cocaína, y entre los que se destacan los sicarios que maneja Nacho en la frontera con Costa Rica y los sicarios que en el norte, sobre todo desde la zona de Jalapa, se van por la cordillera Isabela, y llegan a la mano, que maneja el grupo de Jalapa, donde está Venancio, donde está Sobalbarro, donde está el Chinchorro Vilche. Entonces, esa estructura la manejan desde el Estado y con un acuerdo que reveló un estudio que se dio a conocer en septiembre del año pasado, hecho por organismos europeos y una universidad norteamericana, donde se descubre que no había violencias ni pandilla en Nicaragua porque hicieron un acuerdo con el narcotráfico de que los iban a dejar pasar libremente, y no solo eso, sino con esa estructura mafiosa que fueron parte de los paramilitares del 2018, iban a garantizar que la droga llegara. Y por eso la zona de Jalapa y Troje es una matancina. ¿Por qué? Porque ahí matan a comandantes de la resistencia, a opositores, y hacen aparecer de que son pasadas de cuenta en el narcotráfico. Cuando Rolando Rodolfo, no lo recuerdo, Rojas, lo fueron a sacar en Costa Rica. Y como en 30 horas, apareció torturado y muerto en dos días en Troje, en Honduras. Toda esa estructura mafiosa que tiene el danielismo, y lo vincularon a robo, a narcotráfico. Y eso es lo que está haciendo el danielismo, ¿verdad? Que todos los opositores políticos que asesinan, pues sí puede estar ligado al narcotráfico porque sus sicarios están ligados al narcotráfico, pero no es ese el motivo que los asesinan, ¿verdad? Los asesinan por motivos políticos opositores, como el caso de Rodolfo Rojas, Rodolfo creo que es Rolando, y el caso de Joao Maldonado y su esposa, que gracias a Dios no se murieron. Entonces, por eso es que no se mira que se desarrolló la pandilla. Ustedes saben que la pandilla se desarrolló
hasta inicios del 2000 eran unas pandillas. ¿Se acuerdan de aquella matacina y mataban a los rivales de la otra pandilla del otro barrio con adoquines en la cabeza? ¿Se acuerdan esas guerras de pandillas en Nicaragua? El reparto chic, donde estaban creo que los comemuertos, estaban los rampleros, los galanes del Dimitrov, los Peppers de Altagracia, los dragones, que fueron los primeros que surgieron en las brisas, las pardillas del perro William en la 14. Entonces, hay una serie de historias que se comenzaron a terminar y llegaron con la famosa Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía y que no sé qué. Y lo que se hizo fue ir eliminando la violencia a través de que el narcotráfico no creara violencia y los agentes de la policía se convirtieron, los colaboradores, en el narcomenudista. Porque aparte de la gran cantidad de miles de dólares que les paga el narcotráfico al danielismo por pasar por Nicaragua, dejan pequeñas cantidades de kilos en Nicaragua para el consumo interno. Y casi todos, por no decir todos, los narcomenudistas de Nicaragua trabajan con la policía. Inclusive, como abogado que trabajé en muchos casos, la gente de Nicaragua a veces hacían un quiebre para disimular y todos los narcos de Nicaragua, los pequeños narcomenudistas de Nicaragua, se alegraban porque iban a obtener droga para vender, una parte del dinero para los jefes policiales, para la misma Dirección Antidrogas de Nicaragua y la ganancia de que le quedaba al narcomenudista. Entonces, es por eso que la violencia de pandillas se acabó en Nicaragua y no se desarrolla más porque hay un acuerdo del narcotráfico en un estudio serio hecho por europeos y una universidad estadounidense. Están comprobaditos de que por eso, porque no es posible que ahorita el país más violento de Centroamérica es Costa Rica. ¿Por qué? Porque hay distintos carteles. Y por Nicaragua los que tienen la pasada libre son el cartel de los Soles y el cartel de la FARC. Que es un cartel colombiano y el otro es un cartel venezolano, donde están involucrados militares venezolanos. Entonces, esa es la realidad que tenemos, el por qué no hay violencia. Lo mismo ahora se está reflejando con Bukele, un acuerdo entre las pandillas y Bukele, pero por lo menos Bukele está haciendo algo por su país. Y lo que está pasando en Honduras, porque ya el dinero, no solo el dinero del narcotráfico que agarra el danielismo, los 5 o 6 mil millones que se robaron de la ayuda venezolana, más de la mitad de millones de dólares que se roban en cada proyecto que le financiaba el BESI, el BID, el FMI, y lo que roban del Estado, las coimas de todo tipo, no tenían dónde invertirlo y los están invirtiendo ahora en Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces llega un aliado de ellos, que es lo que no me han entendido varios y por eso me lo han preguntado y lo estoy repitiendo, al poder, que es Mel Zelaya, que en realidad es el poder fáctico detrás de su esposa, la Xiomara Castro, y también de la noche a la mañana comienza en Honduras a bajar la violencia. ¿Por qué? Porque ya está invirtiendo en mayor escala el danielismo allá y ellos demuestran que la violencia se acaba con ellos, pero se alían con el narcotráfico para eso. Y ya la violencia comienza de Guatemala a México. Esa es la verdad. Esa es la verdad y son estudios serios que revelan esta verdad. Y ya para meternos, bueno, ¿qué es político eso? Sí es político, aunque sea delincuencial, porque también en eso fundamentan su poder económico para tener el dominio político del país. Vamos a poner, que me había chispoteado, como dicen, siempre me emociono, el himno nacional para poder entrar ya en materia.
Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Siempre el objetivo de este programa es la unidad. Pero no es una unidad tonta de que unámonos y ya está. Es la unidad en la acción. ¿Por qué? Porque lo que se requiere son acciones de acción, de una rebelión en acción cívica. Y en realidad yo creo que quienes promueven la división, que son pocos, simplemente no hay que tomar en cuenta, porque el que promueve la división es un cómplice de la dictadura, entonces no hay que tomarlo en cuenta, punto. ¿Por qué? Porque cuando esté adentro, como le trabaja la dictadura, te vas a tener un topo adentro, un lezapa. Es decir, ¿para qué te vas a unir con Santiago Aburto si sabes, primero, que no tiene gente, o con Milton González, o con el otro, que sabemos que son sinvergüenzas, que viven de la mentira, el chino asesino de niños y idiotas, ¿verdad? Todo el mundo sabe cuál es mi rollo. Y el otro igual, asesino confeso, y no salen de esa idiotez, no salen de los UNAMO, los MRS, los asesinos de los 80, ya le dicen asesina a Laura María, y para poder, porque esa es la fachada de ellos, que están en contra del sandinismo, no están en contra del sandinismo, lo que están es a favor del danielismo, que es el que los mantiene. Entonces, ¿para qué te vas a unir? Entonces, ¿vas a promover la unidad con Santiago Aburto? Pues no. ¿Por qué? Porque en determinado momento en que las cosas vayan avanzando y se vaya golpeando al régimen, y el régimen se va achicando y cada día se achica más. Lo que pasa aquí adentro, no existe un solo medio independiente que pueda informar a la población. Y el Canal 10 es de ellos mismos. ¿Quién lo manejan? El González, que era el dueño del 4, que era el dueño del 8, que era el dueño del 2. Ya se te estaferrería a ellos. Y el 10, por eso siempre les he dicho, mire, que prácticamente el Canal 10 no echaron preso a nadie, solo al uno que otro tontito de bajo nivel. Pero a los que echaron presos son a los que enganchaban para que fueran a hablar al Canal 10 todos los días a las 7 de la mañana. No se fijaron en eso. Pero sí echaron presos a los de 100%, ¿verdad? Echaron presos los periodistas independientes. Echaron preso a Miguel. A los dos Migueles, pues. Echaron preso a la Lucía. Y tenemos presas 2 o 3 periodistas mujeres. Y 2 o 3 periodistas, o 3 o 4, creo que son jóvenes periodistas, como Ticay y otro que no recuerdo el nombre, a esos sí los echan presos. Entonces no existe un solo medio independiente en Nicaragua que le pueda informar a la población sobre la realidad. Entonces, y ese es uno de los papeles que me he planteado, pero fundamentalmente la lucha contra la dictadura y debilitar la dictadura, que es el pleito mío. Porque no pretendo ser líder de la oposición, yo no tengo historia en los sectores del 2018. Yo tenía mis pleitos dentro del frente, planteando casi lo mismo que estos planteaban, pero desde una óptica diferente, creyendo de que el imperialismo era el malo, que Estados Unidos era el malo, y esa vara, ¿verdad? Halcón Peregrino, bienvenido. Entonces, este programa de hoy, y quiero que lo tomen en cuenta, pero que lo tomen en cuenta de verdad lo que les voy a decir. El programa del día de hoy es un programa que lo he diseñado para mejorar el programa. Si bien es cierto que se llama Nicaragua es un peligro para la seguridad de Estados Unidos, ya se las voy a explicar por qué. Y lo otro se llama
las regañadas y los excelentes consejos del doctor Alfonso Castellón Ayón, y el otro tema, que es que desde octubre del año pasado sabíamos que la Iglesia, el Vaticano, estaba negociando con la dictadura, y que se hizo evidente cuando el 18 de octubre liberaron a 12 sin ton ni son, supuestamente, a 12 sacerdotes que fueron a pasar al Vaticano, que hoy están en el ostracismo. Es más, ni sabe dónde están. Y todo eso se sabía. Posteriormente, la liberación de Monseñor Álvarez el 13 y llegó al Vaticano el 14 de enero. Y que trajo como consecuencia que hoy los sectores que estaban al lado del pueblo, enfrentando los embates de la dictadura, los tienen aislados del pueblo y calladitos por orden de la dictadura del Vaticano, que es la del Papa. Y no podés echarle la culpa a estos sacerdotes porque simplemente le deben obediencia al Papa, porque esas son las normas. Pero yo decía, también se le pueden revelar al Papa, ¿por qué no? Así pasó con un sector de curas de América Latina, sobre todo, como Casaldáliga, como Fray Beto, como Uriel Molina en Nicaragua, los mismos cardenales, y como Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, varios de ellos muertos ya, que se le revelaron al Papa, al otro Papa, por las posiciones retrógradas que tenía en relación a las dictaduras militares que habían en los 70 en Nicaragua. Ya no existen las dictaduras militares, pero existen, en Nicaragua sí, porque es una dictadura político-militar, donde descansan en la policía y en los fusiles del ejército la represión para mantener con el bozal al pueblo. Y al que levante la voz, ya 800 y pico mil estamos fuera de Nicaragua. Unos nos echaron presos, otros salieron huyendo, otros porque no se aguanta la economía. Entonces, ese es el funcionamiento, y cállate. Y si hablas, te echo preso, te torturo o te mato. Entonces, estas situaciones que son todavía más malditas que las posiciones que tuvimos cuando Somozas, porque ahora hay tecnología, hay un espionaje electrónico, hay un espionaje satelital, están los rusos, están los chinos con ellos, está la asesoría meramente militar y de contrainteligencia con los cubanos. Entonces, y otras acciones como para meter miedo con los iraníes, con sirios, con árabes que están ligados al terrorismo. Entonces, cuando yo hablaba de que Nicaragua es un peligro para Estados Unidos, es porque Nicaragua se ajusta a su comportamiento. Es decir, la tipicidad, dicen, es adecuar. El tipo penal es el delito mismo, ¿verdad? Comete el delito de homicidio el que priva la vida de otro por así. Y asesinato el de así. Entonces, el asesino o el homicida ajusta su comportamiento a ese tipo penal que dice qué es y qué característica tiene tal delito. El que roba, igual dice que comete el delito o el de hurto, el otro, es que ajusta su comportamiento a lo que está escrito en ese tipo penal. El tipo penal es el delito mismo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la tipificación, es cuando el juez encuentra los elementos, los analiza, hace el juicio mental o cerebral o intelectual para declararte culpable en una sentencia, y entonces eso se llama tipificación. Ya vieron, tipo penal, tipicidad, tipificación. Entonces vos podés hacer una tipicidad. Ya existe el tipo penal internacional del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de dinero, y
Y todo eso lo comete Nicaragua. Y casi toda esa actividad está dirigida hacia Estados Unidos. Lavan el dinero del narcotráfico en inversiones X o y permiten que el narcotráfico pase hasta Estados Unidos, prestando por precio las rutas por Nicaragua. Y eso se llama narcotráfico internacional, que es parte del crimen organizado. De vuelta llega el billete, porque la droga viene del sur y el real va del norte hacia el sur, parte pasa por Nicaragua y se lava. Entonces ahí tenés crimen organizado, lavado de dinero, en otros casos blanqueo de capitales y narcotráfico, y todo ligado hacia el objetivo de hacer llegar la droga al país para envenenar a los jóvenes, y no solo jóvenes, sino que a viejos de la sociedad estadounidense. Entonces tenemos crimen organizado, tenemos narcotráfico y los otros elementos que hacen actividad de crimen organizado, que es el lavado, blanqueo de capitales. Pero tenés uno que también es tal vez igual o más peligroso. Nicaragua tiene años, a través del pseudo gobierno de Daniel Ortega o del gobierno ilegítimo de Daniel Ortega, de venir en registros civiles, a veces de manera directa, a veces con jueces, en haciendo aparecer a personajes del terrorismo internacional de esos países iraníes, sirios, árabes en general, jordanos, y los hacen aparecer como nacidos en Nicaragua. Inclusive, no sé si todavía tienen presa a la registradora civil, o sea, del estado civil de las personas, que van desde los nacimientos hasta el casamiento, la soltería, que estaban en las alcaldías. Y ninguna registradora de esas que de manera general se subordinaban a los consejos electorales o se subordinan, pero que de manera directa se subordinan a los alcaldes, pueden hacer todo este tipo de acciones si no están orientados desde Managua a través de los secretarios políticos y los alcaldes. ¿Cómo se descubre? Porque una de las personas que más participa en este tipo de corrupciones es un abogado que hasta era bien unido, pues. Es de mi pueblo, combatimos juntos en la insurrección. Es el famoso Pedrón José Dolores Talavera, que es aquel abogado que llevó el caso de la marihuana de Sabana Grande, ¿se acuerda? El cáñamo. Un descaro, ¿no? ¿Se acuerdan? Se parece a marihuana, pero en realidad es puro cáñamo. Él fue el abogado de ese extranjero que hizo esa inversión de cáñamos en Sabana Grande. ¿Se acuerdan ese caso, verdad? Entonces, este es uno de los más colorados en hacer este tipo de actividad, igual que Carlos Mario Peña, igual este tipo de gente. Entonces, y meten a Estados Unidos como nicaragüense a este tipo de personas. Esto ya se había presentado para el ataque a las Torres Gemelas, donde varios de los involucrados, ya muertos algunos, otros capturados, les encontraron pasaportes nicaragüenses. Ah, bueno, pero es que eso fue en septiembre del 2000 y pico. No estaba Daniel en el poder. Espérate, papito. No andes agarrando vara. Daniel ha estado en el poder toda la vida. Lenin Cernan ha estado en el poder toda la vida. Porque han tenido el control del ejército y la policía. Porque tenían el control de migración. Porque tenían el control del sistema penitenciario. Porque eso se manejaba militarmente. Y si te daban un pasaporte de inmigración, pero aparte de eso, desde Arnoldo tienen control, desde antes del Poder Judicial, entonces la reposición de partida, porque te presentan que naciste en Nicaragua, que no tenés partida de nacimiento, entonces presentas dos testigos, haces la solicitud, presentas la negativa de nacimiento y el proceso que te lleva a sacar una reposición de partida a un extranjero que a veces ni español habla. Pero como se encarga el abogado de eso, que son un grupo de abogados que dependen del Carmen,
o de Lenin, que es el verdadero jefe del Poder Judicial, hasta oficina ha tenido ahí en el Poder Judicial en Iserna. Entonces, sale la partida de nacimiento y ellos mismos y llega al registro público y los consejos electorales han orientado que a tales y tales abogados los registros del estado civil de las personas acepten este tipo de registro, o simplemente le falsifican la partida con los registros, venden ya hecha la partida, le cuesta tantos miles al extranjero que hace eso, y ya con eso promueven la cédula para poder obtener la cédula y se van a migración, o descaradamente migración saca el pasaporte, inventan número de cédula que ven el pasaporte, y de esa manera, en ese proceso de corrupción, salen como nacionales este tipo de personas ligados al terrorismo internacional, y todos están dirigidos a llegar a Estados Unidos. Pero viene el otro, la crisis migratoria. En la crisis migratoria te crean este tipo de problemas. Por un lado, Cuba vive en la miseria, igual que los venezolanos, tan más miserables que Nicaragua, pero como Nicaragua es el que recibe los beneficios de todos ellos en la corrupción, entonces Nicaragua promueve el tráfico de personas por miles y decenas de miles. Ustedes vieron centenares de vuelos llegaron de haitianos, de africanos a Nicaragua. ¿Y qué pasó? Hay venido una caravana de miles de nuevo, pero esos son movimientos de la llamada izquierda, que no son ni izquierda, no son nada, son capitalistas salvajes sin principios que explotan a su propia gente, incluyendo de su propio partido, a quienes mantienen engañados con un antiimperialismo atrasado, anticuado, con un antiimperialismo de finales de 1900 y pico, entonces con ideas totalmente atrasadas a la realidad, pero que ellos viven como multimillonarios. Jack Wright, bienvenido. Jairo, Mario, Halcón, Félix, Caballero, Franklin Solís, bienvenido. Carlos Valle, ¿qué pasó? Entonces, esa es la realidad. Entonces ahí tenés todos los elementos que son los principales elementos por los cuales se determina quién es enemigo y ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos cada vez tiene más elementos para poner a Nicaragua como patrocinador del narcotráfico y el crimen organizado, de la migración ilegal, pero sobre todo patrocinador del terrorismo que te lleva a la sanción absoluta del Estado, como el caso de Irán. ¿Comprenden? Tengo un problemita serio desde ayer en la noche. Denme 2 minutos, por favor, para mientras pongamos una rolita ahí, y no se me vayan porque lo que viene está más interesante. Entonces, ven, por eso es que es peligro, y vamos a hablar de qué sanciones se les pueden poner y cómo se puede determinar. Y Estados Unidos, es necesario que esto se promueva y se siga diciendo, porque hay una agenda mundial sobre asuntos de seguridad, sobre asuntos militares, en la que Nicaragua está lejos de aparecer en la agenda del mundo. ¿Ves? Porque es un granito de arena en el mar del mundo, Nicaragua. ¿Entienden? Entonces, me dan un ratito, por favor, que tengo problemas serios.
No se me vayan, que lo que viene está más interesante. Por favor. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir una mano, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. El sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Bueno, ya regresamos. Ya sé, solo me voy un rato y ya está. Alfonso, doctor Alfonso Castellón, un abrazo. Carlos Gamboa, Juan Carlos Olivas González, Noel Espino, bienvenido. Isaac Blake. Bueno, vamos a continuar con el tema que vamos a seguir con el tema, ¿verdad?, que estábamos abordando. Entonces, existe una secretaría en el Departamento de Estado que se encarga de esa actividad y que tiene la facultad para sancionar de manera directa, no tiene que legislar. Es decir, no tiene que pasar por el Congreso, tiene la capacidad y está creada para eso, como tiene algunas facultades el Tesoro de poner cierto tipo de sanciones, pues en el departamento también hay una secretaría a través de la cual se puede determinar qué países pueden considerarse patrocinadores del terrorismo, patrocinadores del narcotráfico, el crimen organizado. Ahora, casi todas estas actividades delictivas que tienen nivel de delitos internacionales, todos cometen crimen organizado.
porque están dos o más personas involucrados en el lavado de dinero, en el narcotráfico, en el blanqueo de capitales, en el tráfico de humanos, en el terrorismo. Y bueno, el tráfico de humanos está eminentemente ligado a Carlos Gamboa, a la migración ilegal, y todas estas cosas están en contra de la seguridad nacional, ¿verdad? De Estados Unidos. Eso está establecido así dentro de las normas y dentro de la legislación norteamericana, y que tiene legislación especial para eso. Entonces, por esa razón es que los líderes, algunos pseudo líderes también de la oposición, varios hemos conversado y decimos que algunos de ellos hacen turismo político, porque viven entre Washington y Costa Rica y utilizando a gente del grupo de los 222, porque ellos no tienen un nombre, el nombre que el parte de los 222 como líderes se lo hicieron desde 2018, 2019, 2020, 2021 hasta caer preso. Entonces, ahí es donde yo hago el llamado a los 222, que si Monteverde los está utilizando a ellos, porque ellos no pudieron haber sido Monteverde, porque después del 2021, cuando la mayoría de ese grupo huyó, algunos misteriosamente, no se sabe por qué los echaron presos, porque yo me chiveo de todo mundo. Y ellos se reunieron en ese lugar que se llama Monteverde y dispusieron no hacer nada contra la dictadura, solo pedir libertad para los reos políticos. Es hasta que salen los 222 que se reanuda la lucha ya directamente contra la dictadura, pero ya han creado grupos de división. Degeneradamente le pusieron el tranque de Miami a un grupo que todos le trabajan a la dictadura, que están ligados a Milton González, que están ligados a Santiago Aburto y a personas de dudosa reputación, porque se les conoce su ligación con la dictadura, y algunos directamente con el consulado de Miami. Otros haciendo división, otros creando organizaciones de fachada, donde solo es una persona y dice tener una organización, y entonces reclama que si no se unen, y tal vez una persona con... Entonces todo eso es un trabajo de la seguridad del Estado, o llamada Dirección de Información para la Defensa, y por eso es que se hace necesario que salga una plataforma verdaderamente de unidad, pero ya que dejen de estar llamando a 3, 4 pendejos, o 20 pendejos, o 50 pendejos, que dicen tener 50 organizaciones y solo son uno, y comiencen a organizar en realidad actividades de organización en el exilio y actividades a lo interno del país, que hay gente que está que rasca dentro de Nicaragua. Yo he sabido, en Ciudad Sandino se pusieron pintas el año pasado y nadie se dio cuenta. Hay muchas acciones que se deben de hacer. Entonces, dejemos esos pendejos que solo andan politiqueando y haciendo turismo político, buscar los mejores líderes. Lógicamente esto tiene que pasar por Juan Sebastián, tiene que pasar por Medardo, por el más reconocido de la comunidad internacional, que es al que más atacan, y dentro de ellos mismos, el mismo Monteverde, algunos viejos líderes que estaban ahí, atacan a Maradiaga porque hay celos. Todos quieren ser presidentes, todos quieren ser ministros, todos quieren ser diputados, y la verdad que no podemos seguir ahí. O se inventan este pleito para mantenerse divididos o mantenerlos divididos. Entonces yo creo que hay que buscar los 3, 4, 5 mejores líderes, y todos prácticamente están en los 222, y de esta manera comenzar a hacer acciones y no tomar en cuenta a los turistas políticos, a los vividores políticos, que son los que salieron libres y llegaron todos a Costa Rica libres, mientras que los verdaderos dirigentes caían presos. Se dejaron contaminar de los viejos politiqueros al punto que no querían dejar participar a los universitarios y a los jóvenes en las coaliciones, en las alianzas,
para la participación política y los viejos zorros se hicieron cargo de todo. Esa es una verdad. Entonces, mientras no entiendan eso, que hay que agarrar una verdadera plataforma de los 4 o 5 verdaderos líderes que tengan aceptación. A ver, dejémonos de babosada. ¿Qué aceptación tiene Santiago Aburto? ¿Qué aceptación tiene Somoza en Nicaragua y en la oposición? ¿Qué aceptación, con todo el respeto que le llegué a tener, tiene Luis Carrión? Dentro de ese grupo de Monteverde hay buenos elementos, pero hay unos que ni su mamá los conoce, pero se mantienen clandestinos y utilizan la cara de varios jóvenes de los presos de los 222. No, entonces estos jóvenes asuman y déjense recibir orientaciones y comiencen a organizar al pueblo, al exilio, a hacer acciones a lo interno. En lo que me explicaba, que no sé si era Gramsci o quién, hablaba de lo que se conoce como una especie de resistencia desde la acción cívica, que tiene todo tipo de acciones. Creo que ya está aquí el doctor Alfonso Castellón Ayón. Voy a salirme un poquito del tema. Varios de estos temas los traté con él. Él es más ducho en esto. Anoche tuvo una comunicación conmigo, no me sentía bien. Quedamos en vernos hoy y nos comunicamos hoy. Pues tuvimos una conversación que supuestamente iba a ser de 20 minutos y que se hizo de hora y pico, pero fue una excelente tertulia cibernética donde me regañó, pero recibí excelentes consejos. Y parte de lo que les estoy diciendo, que yo ya lo vengo diciendo, pero de otra manera, y no de la manera que la tiene concatenada el doctor Alfonso Castellón Ayón, por su experiencia, por su sapiencia, porque es un ratón de biblioteca, es un erudito del liberalismo. Increíble, ¿verdad? Alguien que se considera en el país un doctrinario liberal, muy reconocido, como era Torres Gregario y otros, está en comunicación conmigo y que me aconseja, ¿verdad? Y nosotros no nos conocemos personalmente, sino que fue a través del programa, y hay posibilidades de que el día miércoles tengamos posibilidades. No les quiero decir sí, pero eso es lo que estamos conversando. El doctor Castellón Ayón tiene un tratamiento, tiene 77 años, pero está en la disposición de seguir colaborando con el programa, pero además las fabulosas ideas que tiene el doctor Castellón Ayón, y que inmediatamente cuando me dijo, quiero hablar con vos y darte unos consejos, yo sabía que me iba a regañar, porque ya en las pocas veces que hemos tratado, él tiene un carácter fuerte, pero además de eso, tiene una madurez y un conocimiento y una sabiduría increíble. Entonces, hay muchas cosas que posiblemente va a plantear él ahí, que yo creo que la juventud tiene que escucharla, la juventud de la oposición, porque son elementos valiosos que han existido en la historia de las tácticas políticas aplicables en cualquier tiempo, ¿verdad? La estrategia, la táctica, las formas organizativas, distintas formas de acción para llevar a la rebelión cívica al pueblo, y eso es lo que necesitamos. Aquí tuve también otra reunión virtual con uno de los líderes más reconocidos que están en la palestra ahorita, y pues creo que fue antier, ¿verdad? No, ayer, la de varios minutos, y que extrañamente, a pesar de que esta persona anda ahorita por otro continente, tenía casi los mismos planteamientos, alejadas de la realidad que ha creado Monteverde. Y no es que tenga yo nada contra Monteverde, pero es que no están haciendo nada. No hicieron nada en 2 años que estuvo el liderazgo preso, y ahora se están montando. Me decía alguien allí, y yo no quiero caer en eso, porque se me pareció a la narrativa de Santiago Aburto, donde dice, lo que pasa es que Monteverde, dice, no tiene a Nicaragua como tal en la agenda. Ellos están actuando en base a la agenda de las ONG internacionales,
Entonces le digo yo, me parece eso la narrativa de Santiago Aburto, ¿no? No más, entonces no me quiso explicar. Entonces él pone a ciertos financistas, los pone Santiago, esta persona es más madura, es economista, él me da muchos datos económicos, trabaja allá dentro de la dictadura, entonces es una especie de topo mío allá, ¿verdad? Pero a veces me chiveo cuando me sale con unas bolas así, y si no le miro bien la curva, puedo tirarla y me puedo ponchar. Entonces, pero pareciera lógico, ¿verdad? Porque Monteverde no ha pedido sanciones para el ejército. Monteverde no ha pedido que declaren estado ilegítimo a muchos organismos. Tampoco ha pedido que declare un estado o un narcoestado en Nicaragua, cuando es evidente que con la investigación que se terminó en agosto y se va a conocer en junio, se demuestra claramente que funciona como un narcoestado, de que está en actividades en función de patrocinio al terrorismo, el crimen organizado, el lavado y el blanqueo de capitales, todos los elementos que hacen a Nicaragua un estado o gobierno, entre comillas, patrocinador del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado. Es decir, todo lo que permite llegar a medidas máximas. Y si Monteverde quiere, yo creo en algunas de las personas que están en Monteverde, pero sobre todo las que están ahí, de los 222, que no pertenecían a ese grupo porque estaban presos con nosotros. Pero si quiere que creamos en ellos, quiero ver las acciones. No han hecho una sola acción. Ya tenemos un año y 5 días de que venimos aquí. Y desde el primer día se reunieron con dirigentes de los 222. Entonces, necesitamos acciones. Necesitamos acciones realmente encaminadas a crear una resistencia para que se pueda producir fundamentalmente a lo interno de Nicaragua la rebelión por medio de la acción cívica. La necesitamos a toda costa. La gente tiene la esperanza en la gente que está afuera porque existe el bozal, y lo que hace la dictadura es darle a creer que aquí hay un pleito de perros, que no lo hay, pero que hay actividades de inteligencia que hace la dictadura con topos que tiene dentro de la oposición para que vivir creando distanciamiento entre los mismos y no se concreten acciones unitarias, pero que lleven a acciones prácticas de resistencia y acción cívica contra la dictadura. Entonces, eso es lo que debe ser el siguiente paso, y ya no estar de pajistas. Entonces, hay un grupo que tiene rato de estarse reuniendo en Miami. Hay un buen grupo del viejo exilio con el cual yo me reuní en San Francisco. Hay un buen grupo en Los Ángeles que está decepcionada porque en realidad hasta han vuelto politiqueros a muchos jóvenes que llegaron sanos, llegaron inocentes políticamente, solo con la intención de aportar a Nicaragua en el 2018, y ya los han hecho politiqueros y se manejan. Y esta acción que hizo la dictadura con la iglesia es la que nos debe indicar a nosotros que se necesitan acciones superiores. Yo lo denuncié. Yo fui el único que me ha tenido el discurso de decir: Rolando Álvarez nunca llegó al aeropuerto. Rolando Álvarez públicamente no dijo nunca que no se montaba al avión, porque nunca lo llevaron al aeropuerto. Es el único que lo digo, y lo digo constantemente. Y que esa narrativa la inventó el régimen con algunos agentes que tiene dentro de la oposición, y los medios de comunicación se pusieron a repetirla y repetirla, y hasta inventaron que Rolando Álvarez, el monseñor, había dicho
yo voy a pagar la pena por todos, pero si ya nos habían desterrado, ¿qué pena iba a pagar? Y mucha gente se lo creyó, y el monseñor que dijo tal cosa, y nadie es hoy, hace un año y 5 días, que entró a prisión efectiva, monseñor Rolando Álvarez, y nadie ha hablado con él. Y hoy tiene un mes que llegó al Vaticano y no lo dejan hablar, y ahora ya no dejan hablar a Silvio Báez. Pero ¿qué hicieron los medios de comunicación más conocidos? Operación Cuzuco. Hasta hace poco, porque yo lo denuncié a los 3 días de que salió Rolando Álvarez y Silvio Báez anunció que iba para el Vaticano. Los van a callar, dije yo, por esto y esto y esto. Y esa es la verdad. Hace hasta como unos 6 días, sí, 6, que ya comenzaron unos montándose en lo que ha sido mi discurso en este programa en relación al bozal que le están poniendo y a los acuerdos traicioneros del pueblo, al pueblo nicaragüense, pues está siendo traicionado el pueblo, están siendo traicionados los presos, los muertos de abril y mayo, están siendo traicionados los 222, están siendo traicionados las madres y los cienes y miles de protestantes por el Vaticano. Porque yo no voy a culpar a Rolando Álvarez ni voy a culpar a Silvio Báez. Es una decisión del Estado Vaticano como políticos. Porque no confundamos la Santa Sede de la Iglesia Católica y el Estado Vaticano. Y eso metámonos en la cabeza, que son arreglos políticos del Estado ilegítimamente representado por Daniel Ortega contra el Estado que representa el Papa Francisco. Eso métanselo en la cabeza, y eso es una verdad. Y mientras yo no mire a Monteverde decir esto, ni pedir sanciones en realidad como Estado terrorista, como Estado que pone en peligro la seguridad de Estados Unidos, como patrocinador del narcotráfico y del terrorismo, Nicaragua, que es lo que en realidad podría poner en la agenda de Estados Unidos y en la agenda mundial a Nicaragua. Mientras tanto, aquí no van a existir elementos humanos ni políticos sociales que puedan poner a Nicaragua en la agenda. La agenda del mundo, Nicaragua no es importante, y la única importancia que puede tomar es que comencemos en unidad a pedir que Nicaragua sea declarado el frente de una organización patrocinadora del terrorismo y terrorista, y el Estado nicaragüense, con el gobierno nicaragüense, Estado patrocinador del terrorismo, del narcotráfico y del crimen organizado. Mientras no se haga esto, no van a haber sanciones. Mientras no se haga eso, Estados Unidos no va a tomar medidas en realidad efectivas. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que la comunidad internacional nos arregle todo. ¿Para qué nos van a arreglar todo? Para que 4 pendejos, o 5, o 6, o 17, o 20, que todos quieren ser presidentes, diputados y ministros, vayan a hacer lo mismo que hacía Daniel Ortega, lo único que le van a poner otro color. No. Hay un dicho que dice que el que quiera comer pescado se tiene que mojar las Netflix. Entonces hay que poner acción. Entonces, mientras Monteverde no haga esto, seguiré desconfiando en Monteverde, o de un sector de Monteverde. Y si el grupo de los 222 que está ahí dando la cara por Monteverde, pues deberíamos de comenzar, si pasa cierto tiempo, a decirle apártense y que se cree una plataforma. El trabajo internacional que están haciendo varios es excelente. Ojalá que sea mentira esto de que en vez de tratar de poner a Nicaragua en la agenda del mundo, en la agenda de Estados Unidos, en la agenda de los organismos regionales e interregionales, como ONU, como la misma OEA que fue inepta, y en las decisiones ejecutivas del Departamento de Estado, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que demostrarle y decirle, mira, gracias a Dios que ahí en México te desbarataron la última caravana que venía para allá, porque pretendían crear una crisis humanitaria.
¿Ves? Y ojalá que no hayan existido negociaciones ahí, ¿verdad? Pero bueno, no voy a pecar en adelantarme porque nuestro principal aliado se llama Estados Unidos. Republicanos y demócratas. Otra cosa, voy a decirle siempre, todo aquel que le ande metiendo, que ni siquiera es ciudadano, ni siquiera tiene residencia y ande con el cuento de republicano o demócrata, que vaya a comer mierda, porque nosotros necesitamos de demócratas y republicanos. Y si no es ciudadano, no es ni siquiera residente y anda con esa propaganda, es que quiere mantener dividido la opción bipartidista a favor de Nicaragua. También tienen que metérselo en la cabeza. Entonces, mientras no hayan acciones verdaderas, entonces, ¿cuál es el otro problema? Que tal vez no me agarraron la seña ayer, de que todo el mundo dice Monteverde, Monteverde, Monteverde. Hay otras personas que no están en Monteverde que tienen un gran liderazgo. Y otras organizaciones, porque Monteverde tampoco tiene, si ahí es lo único que, por eso es que se aprovecha Santiago Aburto, pero haciéndole la barra a la dictadura. Como que Monteverde es el único que hoy en el Departamento de Estado. No, pero ahí los dominan los UNAMOS, los asesinos de los 80, y ya los quiere echar a pelear contra los contras, contra los guardias, contra los somocistas, y somos de derecha, y esa es la izquierda trasnochada, y los chamorros, y un pleito contra los chamorros, cuando los chamorros nunca han sido de izquierda, ni renovadores. Tal vez Carlos Fernando. Ay, el feo, pero el feo no es chamorro, es casado con una chamorro. El resto ha sido de derecha. Han sido conservadores. Entonces, que la oligarquía, el chico, Lario. Entonces, esos dos elementos, juntos con alguno que otro de los 222, creando la división. Ese es el objetivo, crear la división. Y el que te ande con ese cuento es agente de la dictadura. Pónganle sello. Ya es tiempo de abrir la boca como debe ser. Ya dejemos la iglesia. ¿A quién? Lo que podemos hacer es llamados individuales a líderes de la iglesia, como al mismo Monseñor Albert. Bueno, Monseñor, igual que en el 76, 77, los cardenales, Uriel Molina, se le revelaron a la iglesia, crearon equivocados. No voy a meterme a eso, pero los efectos que salir de la dictadura se tuvo, lo que pasa es que se dejaron encaramar a unos pendejos. Y se dejaron encaramar a los cubanos, asesorando y dominando todo en Nicaragua. Pero creo que sí, pueden hacer mucho, sin necesidad de tomar en cuenta al Papa. Ya dejémonos de babosa. O sea, que se divide la iglesia. Chino, eso es dividir la iglesia. Y que más división es haber sacado a las personas más lúcidas y con intenciones democráticas de la Iglesia Católica de Nicaragua, son 70 y pico, ya los desterrados sacerdotes, y haber dejado a una cúpula de la jerarquía católica para que le haga el favor a Daniel Ortega. ¿No está dividida la iglesia? ¡Claro que sí! Yo creo que ahora me lo quiso explicar. Yo sé algo de eso, pero no soy muy ducho, acerca de cómo la Iglesia Católica nació dividida y siempre ha estado dividida en sectores. De ahí se dividió con Lutero y salieron los protestantes todo el tiempo. Han habido sectores, entonces ¿dónde está el pecado? Si es una institución de hombres, bueno, que de fe, está bien de fe. Pero a la hora que actúan, no actúan como hombres de fe, actúan como políticos. Entonces hay que apoyar el sector político que quiere justicia, como es el sector democrático. Y la democracia no pasa por ser de izquierda ni de derecha. La democracia pasa porque cada uno de los ciudadanos se respeten sus derechos y respete los derechos del otro. Donde hayan instituciones democráticas que te dan los mismos derechos a Pedro, a Juan, a Micio y al que le dio el permiso. Y que nadie esté sobre la ley. Y por eso siempre pongo el ejemplo del hijo de Biden, el impeachment, que yo no sé si es verdad o es cierto, que le van a hacer al secretario de Defensa o al secretario de Defensa fronteriza. Yo creo que al secretario de Defensa fronteriza o al secretario de Defensa. Ahorita un impeachment, que se acuerdan el impeachment que le hicieron a la que era presidente antes del hombre con que perdió las elecciones con Lula en Brasil. Entonces un impeachment para él. Y los juicios, que son un montón que tenía abiertos Trump. Eso te indica que en Estados Unidos
Nadie está contra la ley. El diputado o representante de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja, que le quitaron el cargo y le hicieron un impeachment también, un juicio político, y que ayer fue repuesto y ganó las elecciones de ese cargo para que los últimos 11 meses que le hacía falta al Distrito 3 de Nueva York lo tuvieran de nuevo los demócratas. Eso sucedió ayer. Entonces, significa que aquí no está nadie sobre la ley. Y mientras no entendamos que este no es un problema de que, como yo soy sandinista, le voy a poner la bota al de derecha o el de derecha le va a poner la bota a la izquierda. No, Pipe. Tenemos las elecciones y después de esa paja de las elecciones se dedica el pueblo a trabajar. Eso pasa en Estados Unidos y aquí nadie se anda peleando por política. Nadie. Todo el mundo lo que quiere es tener el trabajo. Ay, otra vez. Entonces, esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que nosotros poder visualizar. Que mientras haya gente que quiere estar sobre la ley, que vamos a gobernar los sandinistas. Fíjense aquí. Llegó la Violeta, barrió con todos los sandinistas del Estado. Llegó Arnoldo, barrió con los violeteros. Llegó Bolaño, barrió con los ministros, pero le dejó la mayor parte de liberales de Arnoldo ahí, porque fue el partido que lo llevó al poder. Llegó Daniel, barrió con los que quiso barrer, pero se alió con un sector para mantener estabilidad. Llegó más inteligente, y no porque sea democrático, y le dio concesiones a los empresarios, hizo un maridazgo con los empresarios, pero por viveza, y con quien barrió fue con el sandinismo histórico para que no lo estuvieran jodiendo. Barrió y entonces le mandó una manada de cipotes sin ningún principio político, que hoy no tienen principios políticos, solo saben decir gracias al comandante, gracias a la compañera Rosario, y ni mierda. Como que Daniel se saca un real de su bolsa. Si cada día es más millonario, cada día roba más el Estado, acaba de regalar una propiedad millonaria a un piche que se llama Armel González, ahí en la zona de Rivas, y ya están haciendo el proyecto millonario, se la acaban de dar, estaban listos, ya tenían planificado robársela. ¿Y quién es Armel González? Un testaferro de Daniel Ortega. Entonces, hagan cabeza, pero sobre todo ese sector. Entonces, creo que esa entrevista con el doctor Alfonso Castellón Ayón va a estar más que interesantísima, porque es una persona que tiene una experiencia increíble y tiene unos planteamientos tan modernos por ser un doctrinario liberal. El problema es que aquí no había liberales. Todos los liberales que existían eran más conservadores que otros, que los mismos conservadores. ¿Verdad? Entonces, quería decirles que el día de hoy vi uno de los medios sacar, como que no han callado a Monseñor Báez, sacó un par de pensamientos que están en la cuenta de Facebook y de Twitter de Monseñor Álvarez y hizo un gran artículo de lo que dijo en esos dos pensamientos de Monseñor Álvarez, donde citó algunos versículos de la Biblia. Pero eso ni fue ayer, eso fueron hace como 3 días, porque el lunes, Luis Galeano se refirió a una de esas partes a que se refirió ese artículo. ¿Por qué? Porque lógicamente el chino es el que se ha adueñado de este planteamiento de que los medios de comunicación estuvieron dándole la espalda a la población y al exilio, dividiendo y desviando la atención de la negociación que desde octubre estaba haciendo el Vaticano, y nadie habló de eso. En octubre y en noviembre en los medios, y generalmente siempre en los dos medios los que comenzábamos, yo nunca digo el nombre, pero estoy seguro que la gente ya lo sabe, porque es el mismo que salió con ese cuento hoy, como que Monseñor Álvarez no lo han tallado, y lo que hizo fue leer uno de los versículos de la Biblia, que en la cuenta de Twitter y en la cuenta, la página, porque no es perfil, sí, no es cuenta, es página de Facebook, salió de Monseñor Álvarez hace como 2 o 3 días. Pero yo les pongo aquí un ejemplo. Monseñor Álvarez le aparecen 3 cuentas en Facebook. ¿Será que las maneja?
Yo pienso que Monseñor Álvarez no es una persona ni inmadura ni poco seria para tener 3 cuentas. Eso significa que han creado cuentas a su nombre y alguien las maneja. Porque yo conozco un periodista que es el que andaba en todas las misas de Monseñor Álvarez. Entonces, me llama la atención eso, porque de repente van a desviar la atención y van a comenzar a publicar todo lo que aparezca en esa cuenta de Twitter, pero la cara no la da Monseñor Álvarez, la cara no la da Monseñor Báez, perdón. ¿Entienden? Entonces así pasó una vez, yo anduve en la campaña de Eleven, en el 2011, y le salió, pero si usted me contestó, le dice, en Facebook, y le contestó a fulano, le dice que unos campesinos de Yalí que tenían su Facebook. Yo nunca he tomado... Esos son unos hijueputas hipotes de la juventud sandinista que han creado cuentas, dice, hasta de Daniel y Rosario, y ahí están esas cuentas. Entonces, ¿por qué no, sabiendo de que hay medios de comunicación que le mienten a la gente, por qué no pueden haber creado esas cuentas de Silvio Báez? Es decir, Silvio Báez no tiene necesidad, si lo dejaran en realidad pronunciarse, está hablando en Twitter. Silvio Báez hace un video y lo publica en su cuenta, pero no lo hace, sino que pensamientos y citación de versículos, para que no nos dejemos manipular, porque de repente van a querer decir que es mentira, que tienen callado a Silvio Báez y le van a seguir haciendo el juego a la dictadura o a Monteverde, que no le interesa a Monteverde, de acuerdo a lo que yo sé, y a su agenda, de que los curas aparezcan, porque yo estoy convencido de que si aquí está Monseñor Álvarez y Monseñor Báez y se viene aquí a Estados Unidos, el gas de Monteverde se le baja, porque la gente va a descansar el liderazgo por la democracia y por su fe en sus líderes proféticos, en sus líderes católicos. Entonces no les interesa a cierto sector, ni de Monteverde, ni de los otros politicastros que no quieren unirse porque quieren mantener la división, que Monseñor Álvarez y Monseñor Báez esté aquí. Entonces, de repente vos vas a decir, esto es un plan que favorece a la dictadura, pero ¿quién lo coordina? La dictadura. Así hay que verlo, yo no lo miro de otra manera. ¿Quién coordinó e incidió para que el Papa tuviera esas medidas con los curas? Pues ya no te sigo jodiendo a la iglesia, ya no te toco las propiedades. Bueno, a lo mejor te devolvemos Cáritas, a lo mejor te devolvemos los conventos, a lo mejor te devolvemos los asilos. Pero llévate a esos cabrones y no queremos ver a Silvio Báez en Miami. A ese nivel negocian los estados, taco a taco, dame que te doy. Entonces, negocian como políticos, no como religiosos. ¿Ves? Entonces, es bueno que lo miremos de esa manera y que ya nos comencemos a cuidar de ciertos medios de comunicación que siguen haciéndole el juego a la dictadura. Yo no sé si conscientemente, pero me parece que lo que hacen es vender noticias y menos educar políticamente a la gente y menos informar realmente, y más bien desviarle la atención y menos contribuir con el liderazgo opositor honesto para que puedan organizar y hacer verdaderas acciones cívicas de resistencia dentro de Nicaragua. Hay que decirle la verdad. Miren, no hay un sector más antidemocrático que ciertos periodistas, si no haces lo que ellos dicen, o si no les das el venado, porque hay un montón de periodistas venaderos, eso ha sido de toda la historia, que me digan los periodistas de tiempo de Somoza, desde cuándo existen los venados en el periodismo. Venadean, y ustedes van a ver a periodistas que solo le hacen propaganda a ciertos políticos, no son independientes. Por muy oposición que digan que sean, no son independientes. Están viendo dónde está un líder o una líder que en realidad puede representar los intereses
del pueblo nicaragüense, pero aquel es fulanito y tiene el apellido y no sé qué, a ese le hacen barra. Entonces, ese no es periodismo independiente, eso es ser manipulador y vendedor de noticias. Y hay esos 4 que están haciendo eso. Entonces el pueblo ténganle cuidado cuando 3, 4 periódicos de repente juntos aparecen diciendo lo mismo. Cuidadito, ahí hay algo. Y entonces hay una coordinación que desvía la atención y son de oposición de lo que en realidad quiere la gente, de lo que en realidad necesita la oposición. Y ellos están frescos porque tienen financiamiento, porque tienen 30, 40 anuncios, tienen patrocinadores. Y el exilio, miles y miles mordiendo el leño. Y ni siquiera los citan al exilio, aunque sea una reunión para jugar chibola y que la gente pueda sacar al opositor que llevan adentro y que los está ahogando porque no tiene cómo expresar. Es decir, también censuran a la gente. Es tiempo ya de decir esas cosas. Porque aquí o sos contra la dictadura o tus actividades están a favor de la dictadura. Y si todas esas cosas que desvían la atención en ciertos medios de comunicación hacia cosas que no le interesa la lucha por el derrocamiento de la dictadura, están consciente o inconscientemente a favor de la dictadura. Y yo sé que por eso mi espacio ha ido creciendo y ese es uno de los motivos porque el doctor Castellón Ayón me citó a esta reunión cibernética hoy, que se la acepté con todo gusto sabiendo que me iba a regañar, y me dijo algunas cosas que creo que son ciertas, ¿verdad? Decía algo el doctor Castellón. Mire, Marlon, dice, ¿por qué me dice usted? Usted, bueno, ya más o menos me dio a entender que el programa ha alcanzado ciertos niveles que nadie esperaba de audiencia esto, pero dice que se tiene que hacer más serio, pues. Entonces me dijo algunos problemitas que yo tengo de salud, que es este movimiento, pero es que yo no tengo una nalga, tengo afectada la columna por uno de los balazos y tengo uno de los nervios afectados. Y bueno, el movimiento es involuntario, a veces trato de hacerlo menos. Si miran, he estado viendo más para arriba en el programa de hoy. Me dijo también de dejar de usar cierto tipo de vocabulario, que sí, acepto que es un error, de que yo creyese de que me hacía más popular hablar como he hablado siempre, ¿verdad? Y entonces hay alguna gente que puede sentir de mal gusto cierto tipo de expresiones, pues entonces vamos a tener mayor cuidado en la forma de expresar ciertos asuntos. Y regañada recibida, pero regañada aceptada, porque no es lo mismo recibir que aceptar, ¿verdad? Y vamos a tener un par de reuniones más cibernéticas en estos días y esperemos que para el día miércoles esté listo, pues, el doctor Castellón Ayón, que creo que va a ser un programa importantísimo. Una de las cosas que yo decía y creo que se lo dije, hasta lo tengo apuntado. El hecho de los regaños del doctor Alfonso Castellón Ayón se dan porque considera que el programa Todos Nicaragua Somos Todos se ha vuelto una realidad y que puede incidir mucho, sobre todo en los sectores a que está dirigido este programa y que debe adquirir más seriedad. Y regañadas aceptadas, y no toco todos los temas porque los quiero tocar en la entrevista
que creo que no es que él se vaya a lucir, porque él ha vivido, además él siempre se ha lucido, a pesar de ser, no, además de ser muy lúcido. Un abrazo al doctor Castellón Ayón. Yo creo que es importante de que comience a verse algunas realidades. Una, que la norma de democratización de América Latina en este momento pasa por la acción de Milei, Daniel Noboa, Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador. Esa creo que se tiene que volver una corriente en lo social. Tal vez en algunos aspectos legales hay que mejorárselos un poquito a Bukele, en lo demás está bien, aparte que es un gran publicista, ¿verdad? Pero es importante también que la gente comience a ver a los verdaderos líderes de la iglesia, sea católica o evangélica. Y en este caso que nos ocupa la católica, primero, que deben pensar que son seres humanos, que no son dioses, y que por lo tanto se equivocan, tienen apetitos voraces a como tienen apetitos moderados unos, que hay de todo porque es una comunidad de seres humanos, que no son extraterrestres, ¿verdad? Y que como Estado se rige por políticas sociales y económicas, y que como institución Iglesia Católica se rige por normas de derecho, que es el derecho canónico, y por la fe. Pero tenés que hacer la diferencia de la actividad profética religiosa, de la actividad política que tiene el Vaticano. Y la actividad política del Vaticano generalmente descansa en el representante que tiene en cada país, que son los nuncios, que es el equivalente a un embajador, y en el gabinete y el presidente del Estado Vaticano, que es el Papa Francisco, Parolini, que es su secretario de Estado, que es su canciller, tiene una especie de ministro, porque es un Estado, y entonces se rige por políticas, y el Estado Vaticano, inclusive en el derecho canónico está el concordato de que son relaciones de un Estado con el Estado Vaticano, donde llegan a acuerdos jurídicos de conveniencia mutua para los dos estados que hacen el concordato. Por lo tanto, la actividad del Estado Vaticano es política, y eso es lo que tiene que entender mucha gente, de que allí está un Estado y está la Santa Sede. Entonces son cosas que debemos de comenzar a leer nosotros, a estudiar, para darnos cuenta de que mucha gente todavía cree que la religión es independiente a la política. Yo creo que la fe es independientemente a la política, pero la religión como institución está íntimamente ligada a un Estado institucional guiado por derecho canónico, que hace normas de derecho internacional, y que sus ciudadanos son los miembros de las iglesias en el mundo. Entonces, eso es lo que hay que entender, que tiene una actividad política, y que la respuesta que le dio a Nicaragua fue una respuesta política nefasta, la de Papa Francisco, con todo el respeto que se merece, porque vino a echar abajo un montón de expectativas que eran muy posibles con Monseñor Rolando Álvarez libre, pero no solo libre de la cárcel, sino en libertad de poder seguir actuando como el líder de la sociedad nicaragüense, que es no solo como religioso, sino como hombre. Y esa es una traición, y no es... Mierda, mejor no te puedes hacer mierda. Ay, ¿Ah? baja la voz, loco. Yo estoy hablando aquí. Entonces, no, es que estaba una pareja ahí discutiendo por teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación, que se entienda. Mientras no entendamos esto, vamos a darle papeles a la iglesia que muchos dirigentes de la iglesia no merecen que se los den. Y querramos o no, está dividida la iglesia en un sector que está apoyando las dictaduras y en un sector que está apoyando la democracia.
Ahora yo quería, después de estas regañadas que me dio el doctor Alfonso Castellón Ayón y todas estas sugerencias, yo quisiera pedirles a ustedes sus sugerencias, que las voy a tomar en cuenta inmediatamente, para mejorar este programa y poder hacerlo un programa que en realidad represente el programa, no el chino, ¿verdad? Los intereses de los distintos sectores de los nicaragüenses. La derecha no es democrática, la izquierda no es democrática. Los hombres son democráticas y las instituciones fuertes son los que garantizan la democracia. Mientras yo quiera actuar como derecha para imponerme desde el Estado a los izquierdosos pretendan hacer lo mismo, ninguno es democrático, porque quiere crear instituciones a mi medida y no a la medida de la ciudadanía. Entonces, ni izquierda ni derecha. Aquí queremos la democratización de la sociedad nicaragüense. Habiendo terminado, quisiera dar unos minutos para escuchar las sugerencias para mejorar este programa. Creo que tenía que haber pasado por esa regañada del doctor Castellón Ayón. Alguien tuvo ahí, pero apenas tenía 2 semanas de haber solicitado la amistad y haberse agregado como contacto, pero ese no llegó a darme sugerencias. Cumpliendo lo que han hecho otros que se han ido de mi programa porque los orientan a querer dominarme y a querer controlarme y que los temas sean lo que ellos quieren. No, discúlpenme, los temas los decido yo, porque este es mi programa dirigido a ustedes, pero los insumos me los dan ustedes y voy a escoger los temas que estén más a la necesidad de la población y de la sociedad nicaragüense, ya sea lo interno en el exilio, en la medida que ustedes aporten a hacer este programa y sea un programa en función de los intereses de ustedes. Y qué más que ustedes, mi audiencia o la audiencia del programa, para escuchar qué son las propuestas que tiene. Bienvenida, Mujer Valiente, Darwin Ramírez Olivas. Bienvenido. A propósito, feliz día, el amor y la amistad. Vuelvo a decirle, yo dejé las amarguras porque la izquierda hasta nos quitó el derecho a celebrar la Navidad, a celebrar una serie de cosas que no necesariamente las podés celebrar como católico, sino que tomarla como tradición cultural que te permite tener el encuentro con la familia, con la novia, con la amiga, con los amigos, entonces, y dejar la amargura desde posiciones ideológicas que lo que hacen es llevar al atraso, de izquierda o derecha. Así es que feliz día del amor y la amistad y todo, y ojalá que este círculo que ha ido creciendo tanto, pero tanto este círculo en un año en Estados Unidos, la audiencia ha sido increíble y la audiencia que tenemos, que no es pública, es infinidad de exponencial mayor, infinidad, ¿verdad? Entonces quisiera escuchar sus planteamientos o por lo menos leerlos, y si alguien quiere en este momento que le dé espacio, lo puedo contactar y no tengo problemas con eso, siempre y cuando venga con un planteamiento respetuoso, aunque no esté de acuerdo yo a lo que piense, pues, y él conmigo. Pero de eso se trata la democracia, ¿verdad? Porque si va a venir alguien a decirme, voy, hijo de puta, asesino, entonces mejor que no entre, pues, porque primero no va a volver a entrar a mi programa, segundo lo voy a denunciar. Eli Guadalupano, bienvenido. Luis López, Carlos Gamboa, bienvenido. Entonces quisiera, pues, leer sus comentarios y si alguien quiere hacerme una sugerencia al aire, pues lo pongo al aire. Dice, en Matagalpa le pusieron a un paramilitar 10 libras de hierba, la misma policía, porque ya no lo aguantaba al famoso Chopipe. Si es que todos esos vendedores de drogas han estado trabajando con la policía. Dice, siempre es bueno escuchar a otra persona como el doctor Ayón, un ilustre
igual a tu persona ilustre. Hoy son más humildes, descubriendo tu engaño, que te tenían engañado los sandinistas, y hoy sí sos un hombre cambiado. Mi respeto, Chino. Gracias, hombre. Ibis Pat Maradiloret. Me imagino que ha de ser como Maradiaga Loredo, ¿verdad? Maradiloret. Centeno Villarreina. Ay, Donald Alvarenga, ¿qué pasó, hermano? Ahí está Donald Alvarenga, jodido. Hombre, Donald, yo te felicito porque tenés ese trabajo, pero es bueno que la gente sepa la maldad de algunos nicaragüenses. ¿Se acuerdan de Donald Alvarenga? Se los presenté en entrevista y los fines de semana yo le hacía propaganda para que le fueran a comprar bajo, chancho coyuca, para que le fueran a comprar nacatamales. ¿Se acuerdan? Pues Donald Alvarenga fue denunciado por otro nicaragüense en Miami de que estaba vendiendo comida sin permiso y tuvo que cerrar esa venta. Gracias a Dios, Donald pues es una persona con cierto nivel de educación y académico que le permitió que le dieran trabajo encargado de realizarte el trabajo de los impuestos en Multiservice. Pues no le hicieron el daño de dejarlo en la calle, pero lo pretendía. Ali Enríquez López, bienvenido. Félix Caballero, Mario Guevara. Y bueno, parece que no hay planteamientos, pues. Vamos a terminar el programa recordando de que el relevo de los dictadores está en varias partes. El BOER profesional, esa franquicia, el dueño es Bayardo Arce, y aparecía Darwin Ramírez, bienvenido. Aparecía como dueño Bayardo Arce, la vende creo que como en $500,000 la franquicia, si lo quiere. Pues ahora quien aparece manejando el BOER profesional es su hijo Pancasán Arce Baltodano. Ayac Delgado es el que da las caras por las empresas que maneja Bayardo Arce. El secretario general en funciones del Frente Sandinista, que hace las funciones de Daniel Ortega, y de canciller, porque además avasalla a Pitipuá, al mini canciller, Laureano Ortega. En el sector alimenticio ha instalado una empresa Juan Carlos Ortega. En el sector de la moda y el diseño lo está manejando la Camila. El sector de inversiones y procompetencia con sus asesores, pues lo maneja Laureano. La Chayo es la vocera y la que supuestamente manda, pero el que manda es Daniel Ortega detrás de todo ello. Y siempre, hasta que tiene que salir por alguna importancia nacional para tener un efecto, hay medios que comienzan a decir: tiene tantos días de salir Daniel, está desaparecido Daniel, y después de la campaña de que está desaparecido, aparece 2 o 3 días después. Ya le puso la expectativa a todo el mundo y le desviaron todo el mundo la atención hacia Daniel Ortega. Nunca se han fijado en eso. Eso se llama manipulación, y a esos medios es que yo me dirijo. Y no los estoy atacando. Lo que les estoy haciendo es un llamado a que en realidad le presten los servicios comunicacionales al pueblo y a la oposición democrática. Luis López, bienvenido. No sé si saludé al guadalupano. Quiero cerrar con algo muy llamativo. Yo quiero felicitar al grupo de Carlos Valle, de Donald, el grupo, por allá anda el padre Benito, por la calidad de acto que lograron
hacer. Hay un grupo de 20 y pico en Miami, pero bueno, llegaron como 30 y pico porque llegaron de otros estados. Creo que Lester llegó de España. Algunas personas lo financiaron. Su servidor pues no tenía dinero, no podía ir, porque no es que invitaron a los 222, sino que hicieron una convocatoria pública donde invitaron al acto del domingo. Pues desde que comenzaron 4 o 5 días antes a convocar, comenzó el tranque en Miami a boicotear, y como sabía que iba a ser en la iglesia de Santa Ágata, en la misa, y después de eso se iban a ir a un rancho, ahí en las afueras de Miami, pues hubo algo muy interesante. La iglesia estaba llena. El padre Marcos Somarriba pasó a la representación que está en Miami, y los 3 o 4 que llegaron de otros estados, a que pasara al frente, y los pasó frente a la iglesia, y la iglesia llena de Santa Ágata hizo una ovación estruendosa. Fue impresionante. Yo miraba a Evelyn Pinto como que tenía llorosos los ojos, a varios que casi lloraban de la emoción del reconocimiento cuando con la iglesia abarrotada, el padre Marcos Somarriba hizo que pasaran al frente al grupo de los 222, que eran cerca de 30, que estaban en Miami. Posteriormente se reunieron en ese rancho y hubo un encuentro de unas 150 personas, ¿verdad?, donde tuvieron un convivio, pero fue emocionante ver cómo la iglesia, que estaba llena, le daba una ovación a los 222 a través de la representación que el padre los pasó al frente del altar, el padre Marcos Somarriba. Y esto es para que les dé vergüenza a los del tranque de Miami, que llamaron a boicotear esa actividad y no tienen ni siquiera la capacidad, después de estar unos hasta 30 años en Miami y que viven boicoteando la unidad, de reunir ni siquiera 10 personas frente al consulado de Miami todos los jueves. Y este es un llamado también al exilio que está en Miami, de que ya les digan a esos sinvergüenzas que solo quieren vivir de esto, que dejen de joder a los 222, que es gracias a los líderes y a los 222 que esta lucha sigue viva hoy. ¿Verdad? Entonces, ese reconocimiento que pena les debería dar, que ellos en libertad, y actualmente no logran reunir 10 personas frente al consulado de Miami todas las noches de los viernes, porque para que llegue la gente lo citan después de las 5 de la tarde cuando ya han salido de trabajar. Y ni así pudieron reunir, y ustedes vieron esa multitud aplaudiendo a los 222 en Santa Ágata, para los que vieron el programa. Y para el convivio que surgió después, llegaron personas como invitados especiales que llegan por su cuenta, por supuesto. Hay gente con recursos, llegó gente de organismos de Estados Unidos, y estuvo muy bonita la actividad, y yo creo que todavía les tiene que estar dando vergüenza que ni siquiera hablan de la actividad que se dio en Santa Ágata, a excepción de Luis Galeano, que sí lo oí que habló del progreso en el programa del lunes, que yo lo leí el día de ayer. Entonces, mis felicitaciones para el grupo organizador. Vamos a ver, cuando este grupo comenzó hace un par de meses a organizarse en Miami, que se han ido consolidando más, y que es la envidia de esta gente que se llama Tranque de Miami, comenzó a ser atacado, comenzó a decir que eran de la seguridad del Estado. Son de los 222 que estaban presos. Unos habían caído presos en el 2018. Y les da envidia porque ellos ya no lo siguen, porque tienen más de 20 años de vivir de la gente, de esa gente, de ese grupo que se llama el Tranque de Miami. Y siempre siguen con el cuento de paramilitares, que son gente de la seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen un ápice del liderazgo que tiene esta gente y la autoridad moral que les dio en haber soportado sin rajarse en la cárcel unos hasta 4 años. No sé qué autoridad moral tiene un pendejo que ha vivido de gente que creía que mandaba colaboración para los presos políticos y para la lucha en dinero, y se lo quedaban esa gente del Tranque de Miami. Investíguenlo,
porque hemos preguntado a los familiares que supuestamente mandaban ese dinero en ayuda a los familiares. Jamás llegó. Entonces, felicitaciones especialmente a Carlos Valle, felicitaciones a Donald, a Chepe, Palé, a Nidia Barbosa, a la gente que estuvo allí. Y voy a felicitar a la gente que, a pesar de que hicieron llamados por los medios, no le hicieron caso a la gente del Tranque Miami, porque querían ir a boicotear el acto a la iglesia de los 222. Querían ir al rancho donde fue el encuentro posterior. Nadie lo siguió, nadie les hizo caso. ¡Qué vergüenza! Pero además, una de esas personas, haber ido a denunciar a Donald Alvarenga porque estaba vendiendo nacatamales, porque estaba vendiendo, y ustedes saben que él está en una etapa dura donde solo el 13-14% le funcionan de los riñones, está con una diálisis diaria, y eso le hizo un nicaragüense a Donald, que aún con toda esa su enfermedad se ponía a hacer nacatamales, se ponía a hacer bajo, se ponía a hacer chancho con yuca, vigorón, para poder sobrevivir, y lo fueron a denunciar. Y el hombre tuvo que dejar de hacer eso. Gracias a Dios y a esta empresa que se llama Multiservice, que le consiguió un trabajo. Pero Dios aprieta pero no ahoga. Mis felicitaciones entonces al grupo de Miami, mis felicitaciones a los invitados que llegaron, y desde ya se está organizando para ver si es posible, si no en Miami, en el Hotel Westin de Washington, o ahí en Virginia, pero donde nos recibieron el día 9 de febrero, cuando venimos hace un año, porque ahí se pretende hacer el acto más masivo, y desde ya los muchachos andan buscando el financiamiento para conmemorar el 6º aniversario de la rebelión de abril. Se está en campaña movilizativa y eso es lo que se necesita. No andar politiqueando para ver quién, si yo agarro el cargo, si yo me hago el dirigente. Pues yo sigo felicitando a los que andan haciendo el trabajo internacional excelente que están haciendo. Sigo felicitando al trabajo de Medardo, al trabajo de Lester, de Yubran, al trabajo de Max, el trabajo de Félix Maradiaga. Ahorita está en Ginebra, está en Suiza, ¿verdad? En el encuentro donde se va a reunir con todos los representantes del Parlamento Europeo, porque la lucha ahorita, y es uno de los mayores esfuerzos que anda haciendo Maradiaga, es poner en el radar de la mira internacional a Nicaragua, y esto pasa por la denuncia de lo que ya hablamos: narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, terrorismo, tráfico de personas para crear crisis migratorias. Todas esas actividades tienen como objetivo poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. Y hay que comenzar una campaña de denuncia para que Nicaragua vuelva a estar en la mira de la comunidad internacional y lograr sanciones que en realidad ahoguen al ejército, al IPCM, a las empresas del IPCM, darle seguimiento de cómo crean nuevas empresas para seguir funcionando y ahogarlos, y crear el trabajo de resistencia con la rebelión en acciones cívicas, que es lo que les va a explicar el próximo miércoles, si Dios quiere, el doctor Alfonso Castellón Ayón. Miriam, bienvenida. José Antonio, bienvenido. Entonces, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde este programa Nicaragua Somos Todos, les habló el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Viva la amistad y el amor del mundo, pero en especial de los nicaragüenses en este día, y que todos pasen felices, en paz, y que podamos pronto
volver a nuestro país en democracia. Daniel, zapera, chanchera de Porras, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.